San Juan, vamos a leer la palabra de San Juan, capítulo 5, el versículo 1. Yo voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo 9 hemos leído. Mediante la Biblia hemos obtenido el corazón precioso de Dios. Dios nos ha dado los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Es una gran bendición. Esta palabra de la Biblia ha dado vida a mi vida. Esta palabra de la Biblia me ha dado mucha bendición a mí. Y en esta palabra mucha gente ha obtenido el perdón del pecado y ha renacido. Ha habido una manifestación preciosa. Pero hay algo que nosotros realmente pensamos mal. Cuando vamos en busca de Dios, no solamente trabaja Dios, Satanás también trabaja al mismo tiempo. Por lo cual, cuando uno no conoce bien a Dios, mucha gente es engañado por Satanás y se empeña, ofrenda, trabaja en la vida de fe, pero realmente interpreta mal. Va a un camino incorrecto. Y San Juan 5 fue hecho porque Jesús quería dar a conocer esto a los judíos. En San Juan 5:1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había tal estanque, cientos de personas esperando en los 5 pórticos, esperaban que se agite el agua. El Señor Jesús había ido al estanque de Betesda y los ojos de muchas personas, nadie se fijaba en Jesús. Ellos solamente estaban mirando el estanque. Cuando el ángel agita el agua, yo tengo que ser el primero en entrar. Entonces todas las personas estaban mirando al estanque y no veían que venga Jesús. El enfermo de 38 años estaba allí. Él estaba acostado, no podía moverse.
por más que vea que se agita el agua. Otros entraban antes que él vaya. Bien sabía que él no podía entrar cuando el ángel agite el agua y esto no tenía nada que ver con él, entonces estaba apartado. El Señor Jesús fue en busca de esa persona y le habla a esa persona: ¿quieres ser sano? Señor, cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otros van antes que mí. Cuando uno interpreta esta palabra, por más que el ángel agite el agua, que él no puede ser el primero en entrar allí. Otras personas, cuando agita el agua, el ángel, se preparan para entrar. Por más que ve que el ángel agita el agua, ya que otros entran, se curan, el Señor Jesús fue en busca de tal hombre. Señores, esto es muy importante en la vida de fe. Cuando llevamos la vida de fe, cuando nos despojamos del pecado, únicamente para obtener el perdón del pecado necesitamos la sangre del Señor Jesús. Mucha gente cuando pone empeño, cuando ora, cuando hace algo, cuando ahora es fiel en algo, Jesucristo no le bendice porque uno haga algo. Jamás Dios ha dado premio a uno que ha obtenido el primer premio en la competición de corrida. Eso es posible en la competición. Jamás Dios le ha dado la bendición al que se empeña. Dios no ha preparado algo para el que se esfuerza. En caso que el enfermo de 38 años, ¿cómo podrá recibir la bendición? El Señor Jesús, cuando va al estanque, miles de personas estaban esperando en el estanque. Que alguien decía que tenía que ser el primero en entrar. Tenía expectativa en esa obra que de por sí hacía. Exactamente una cosa que deben saber. Con la bondad que ustedes hacen, no pueden ir al cielo. No pueden ir al cielo porque ofrenden mucho. Porque ustedes se empeñen, no pueden ir al cielo. Sea lo que fuera, con lo que hagan, con su empeño, ustedes no pueden ir al cielo. Entonces, señores, el cielo tendría que ser por empeño, no por gracia. Cuando Dios nos da la salvación, cuando Dios nos reviste de su gracia, eso en sí debería ser la gracia en sí. Es decir, estamos en la posición de no poder recibir la bendición. Tenemos que estar en la situación de no poder hacer. Tenemos que ser personas que no pueden cumplir la ley. Debemos que ser personas. Somos personas que no podemos dar gozo a Dios. Esa persona necesita la gracia. Es por eso que le reviste de la gracia. Por lo cual, cuando están ahí en los 5 pórticos esperando en el estanque, algunas personas, quién sabe, ya ha puesto su pie allí en el agua. Algunos estarán en la posición de cuando ellos se dan la vuelta para que caigan en el agua. Son hombres. Exactamente, no conocen la gracia que Dios le otorga. Sea mi empeño, mi obra,
cuando uno paga la paga de ello, no viene a ser gracia. La gracia ahora es gratuito, sin empeño, sin nada, sin haber hecho nada. No puede menos que recibir la destrucción. Pero Dios nos da la gracia y hace para que seamos santos. El para hallar la gracia puede que ustedes no ofrenden bien. No importa que ustedes no puedan prestar servicio, por más que ustedes no puedan predicar bien, solo que, yo no puedo hacer. El 99.9% no debe ser, sino que 100% no debe entrar nuestro empeño, sino que gratuitamente, sin costo alguno, debe ser para que sea gracia. La Biblia nos enseña de esa manera. Por lo cual, señores, miles de personas estaban esperando en el estanque. Esto simplemente fue inventado por alguien. Cuando el ángel agita el agua, no hubo ninguno que se haya curado por ello. El Señor Jesús decía, no es eso, porque tú hayas hecho algo bueno, porque tú hayas ofrendado, porque tú te hayas esforzado, porque tú hayas orado. No por eso tú obtienes el perdón del pecado, no por eso obtienes la bendición. Esta salvación es la gracia. Esta salvación, ahora, gracia no debe de incluirse en nuestro empeño. Mucha gente cuando ofrenda, cuando ora, cuando lee la Biblia, cuando hace algo, obtendrá el perdón del pecado. En el estanque de Bethesda, miles de personas brillando el ojo de ellos. Solamente pensaba, yo voy a entrar cuando el ángel agite el agua. Eso es obra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por aquella gracia, mediante la fe, habéis obtenido la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros no podemos recibir la salvación porque nosotros hagamos algo, empeñarnos, esforzarnos o siendo fieles. De ninguna manera, mediante ello, podemos recibir la salvación. Señores, la salvación en sí es gracia. No está incluido mi empeño, no está incluido la ofrenda, no está incluido absolutamente nada. Gratuitamente. Es un don que nos da de manera gratuita. Eso es la gracia. Realmente esta gracia es por la sangre del Señor Jesús. Es algo tan precioso. Sea quien fuera, no puede poner precio a la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús obtenemos el perdón del pecado. No es por un empeño, por un esfuerzo que obtenemos nosotros aquello. Cuando nosotros leemos más esta Biblia, miles de personas acostados en el estanque esperan para que se agite el agua. Ellos esperaban a que se agite el agua. Pero el enfermo de 38 años se encontraba allí. Este enfermo. Aquí dice en el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano?
El Señor Jesús le está dando la oportunidad al enfermo para que pueda sanarse. El enfermo dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, él está diciendo que de por sí no puede entrar. Si pudiese entrar de por sí, miles de personas que están en el estanque son personas que de por sí pueden entrar. Esta persona, ya que de por sí no puede entrar, esforzándose de por sí, cree que no puede curarse la enfermedad. Y para hallar la gracia, Jesús, para darle la gracia, vino junto a esta persona. Miles de personas empeñándose. Ellos que dicen que si se esfuerzan pueden entrar cuando se agita el agua. Esa persona que piensa que puede hacerlo. Ahora no hay nada que se pueda hacer por ellos. El Señor Jesús ahora le dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es bien interesante esto. ¿Por qué estás acostado aquí? Mientras tanto que otros entran, tú no puedes entrar. ¿Por qué no estás en tu casa? ¿Por qué estás aquí? Él no puede ir cuando otros van, pero no estás en casa. ¿Pero por qué estás aquí? Sí, no hay nadie que me meta, no puedo entrar yo, pero quisiera hallar la gracia de Dios. De esa manera, él vino al estanque y Jesús le dice al enfermo, Jesús, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que dice en esta palabra? Nuestro empeño, esfuerzo, mediante nuestras obras, nos enseña que no podemos ser salvos de nuestro pecado. En el estanque de Bethesda, muchos enfermos están acostados. Y cuando agite el ángel el agua, el primero en entrar, es lo mismo que cuando hacemos unas olimpiadas en la escuela, el primero en venir es el que gana. Nuestro empeño, nuestro esfuerzo, de ninguna manera dependiendo de ello, el Señor nos da el galardón. El Señor lo que debe hacer es el perdón de nuestro pecado. Eso indispensablemente es por la gracia de Dios. Y el Señor Jesús yendo allí, empeñándose, tratando, ni le miró a esa gente que trata de entrar cuando se agite el agua. Estaba buscando a alguien que necesite de Jesús. Pero el enfermo de 38 años se encontraba allí. Esta persona de por sí no podía moverse. Por más que veía que el agua se agitaba, solamente él pataleaba, no podía entrar. Y el hombre buscado por Jesús, ahora por su capacidad, cuando entra y se mete al agua, no busca tales personas. Cuando nosotros cometemos pecado y nos merecemos la maldición de Dios, nuestro empeño y esfuerzo, mediante ello ni una pizca de nuestro pecado puede aligerarse. No, realmente ni una pizca de nuestro esfuerzo puede aligerarnos de ello. Por lo cual necesitamos la gracia gratuita de Dios.
En el estanque se encuentran miles de personas. Con su empeño, con su esfuerzo, ellos trataron curarse de la enfermedad. Tanta gente. Ahora ellos hacían como que no veían y pasaron de largo. ¿Quién era el único en buscar en Jesús? ¿Quién buscó? ¿A quién buscó Jesús? El que estaba enfermo largo tiempo, mirando el rostro, el cuerpo, a donde lo vea. Realmente es ese hombre que no tiene camino alguno. El Señor Jesús fue en busca del enfermo. ¿Quieres ser sano? Y el enfermo que le dice, Señor, entre no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo. La única manera del enfermo cuando se agita el agua debe entrar en primer lugar. Pero tanta gente reunida en el estanque. Había mucha gente que empeñándose, corriendo, podían entrar. Mientras, entre tanto que yo voy, otros van antes que él, entonces era imposible para él. Está enfermo con su empeño. Haga lo que haga. No podía curarse, no podía ser santo. Eso era una realidad. Jesús va en busca de esa persona. El Señor todavía así nos lo dice. Ustedes cuando se empeñan, se esfuerzan, esas personas que se empeñan y lo hacen bien, no hay necesidad de darle la gracia porque lo están haciendo bien. Lo que necesita el enfermo de 38 años, por más que le dice que entre al agua, no puede entrar al agua, ya que no tiene absolutamente ningún camino alguno. Jesús viene a ser el camino de él, viene a ser la gracia, viene a ser la salvación, viene a ser el poder. Estamos tan agradecidos por ello. Después de recibir la salvación, hay mucha gente que va al cielo, entre ellos con su empeño, con su esfuerzo. Todos esos que tratan de ir al cielo porque lo hacen bien es falso. El haber recibido el perdón del pecado, 99%, 100%, se hace por la gracia. Se hayan empeñado, hayan evangelizado, hayan sido fiel. El que uno logra por hacer bien algo no es gracia. La gracia, sin ningún empeño, sin ninguna paga, es algo que se logra de manera gratuita. Ahora, pues pasando la guerra de Corea. En la guerra de Corea yo tenía 7 años. Estábamos en la guerra del río Nakto. Si cruzábamos el río Nakto, yo estaba del lado en donde estaban los soldados de Soldado Norte. Estábamos tratando de cruzar el río y empezó el combate cuando queríamos cruzar. Cuando empieza el combate dura 20-30 minutos y después ello termina el combate. Y las balas iban cayendo, pero de manera tremenda. Había un gran edificio. Y mi padre me empujó detrás de un muro. Y nosotros fuimos en el piso. En el lado contrario estaba el tanque de Corea. Y nosotros estábamos en la región de Corea del Norte. Y ya que el edificio en donde estábamos era grande, pensaban que era una base de Corea del Norte. Entonces tiraron el cañón. ¡Shuu! Y tiraron la bomba. ¡Pam! Explotó. Y nos llenamos realmente del polvo.
y ellos tocaron el eje del edificio. Yo, si me encontraba con el soldado que tiró el cañón, quiero decirle gracias. Porque si él se equivocaba por una distancia, yo me moriría. Estábamos en el piso. De tanto miedo, me quedé dormido. Después de largo tiempo, mi padre me alzó y atravesando el río, él subió. Y no habíamos podido despojarnos de la región de Corea del Norte. Y después de haber atravesado realmente la guerra y la muerte, podíamos ver cómo había sido liberado nuestro país. Si ahora nos ponemos a pensar, Estados Unidos es un país que no puedo olvidar. En este año no hemos podido recibir la visa y no hemos podido traer a la cantata. Y nosotros hicimos la cantata en Corea y tuvimos tanta popularidad. Y me siento muy agradecido ante Dios. El año que viene el coro vendrá a Estados Unidos. Y siempre nos daba bien la visa en Estados Unidos. Y parece que no nos dio la visa para que lo hagamos en Corea. Mucha gente obtuvo el perdón del pecado en Corea. Y cuando hicimos el evento, yo salía para dar el mensaje, me sentía agradecido. La prédica que yo predico, con empeño, con conocimiento, con esfuerzo, para nada me piden eso. Solamente uno necesita la fe. ¿Por qué? Jesús, cuando ha muerto en la cruz, Él murió recibiendo nuestro pecado. Sea cual fuera el pecado que uno comete, la muerte de Jesús nos ha liberado por completo de ello. Amén. Señores, no necesitamos ningún esfuerzo. Únicamente esa muerte que Jesús sufrió en la cruz. Sea cual fuera el pecado que uno comete, no tiene ninguna carencia para ser rescatado por ello. Hoy en día, muchas iglesias no conocen la Biblia. Debemos empeñarnos para poder ir al cielo. Debemos ofrendar mucho para ir al cielo. Yo debo hacer cosas buenas para poder ir al cielo. Yo tengo que sacrificarme con empeño. Tengo que creer en Dios, dicen. Para ir al cielo, señores. Una cosa que claramente deben saber. Nuestro empeño, esfuerzo, para nada es incluido. Ustedes no haciendo absolutamente nada, únicamente con la obra de Jesucristo únicamente. Toda condición realmente es completado de tal manera. Uno no es que tiene que arrepentirse, empeñarse para obtener el perdón del pecado, ofrendar mucho, esforzarse. Para nada tiene que ver eso. Señores, hay un himno que dice así: para lavar mi pecado, únicamente la sangre de Jesús. Señores, sea cual fuera el pecado que cometan, sea cual fuera la maldad que ustedes cometan, ustedes por más que hayan cometido mucha maldad, la sangre de Jesús les lava a ustedes por completo. Sobre la cruz,
La última palabra que Jesús dijo, ¿cuál fue? Consumado es. Acabó. Ya tu pecado lo acabamos. Yo muriendo recibí todo el castigo de ustedes. Acabó ya el pecado. Es creer en ello. ¿Entienden? Jesús por completo lo cumplió en la cruz. Pero señores, el empeño, el esfuerzo de ustedes, si se incluye allí, están insultando la cruz de Jesús. Realmente con la muerte del Señor Jesús, el pecado del más malo también se resuelve. Hay un pastor en la iglesia. Antes él era un luchador. Él fue a la cárcel. Estaba allí en la cárcel. Tenía un amigo. Él estaba también en la cárcel. Ese hombre que es pastor ahora cometió pecado. Y el convicto que estaba allí, con su pistola mató como a 6 personas y recibió la pena de muerte. Recibió la pena de muerte y estaban en la cárcel ellos. Al pastor que está en la iglesia, anteriormente él peleaba muy bien, tenía unos puños fuertes. Y en la cárcel, de tantos problemas que él acarreaba, para calmar a este hombre, habían presentado a él a un pastor para que tengan relación de padre e hijo. Le habían presentado a un pastor. Venía a la cárcel, le daba dinero, le daba ropa interior y le trataba muy bien. Pero este pastor un día le dice, hay algo que te tengo que decir. En tu habitación hay un hombre terrible de la secta Usurpar. De ninguna manera tienes que encontrarte con él. Escuchó esa palabra. Realmente era un hombre que obtuvo la pena de muerte, pero muy tranquilo estaba sentado. Un día le preguntó, tú obtuviste la pena de muerte, ¿cómo estás tan tranquilo? Y esta persona le dice, maté a algunas personas con pistola, pero obtuve el perdón del pecado. Y estaba bien tranquilo. Si nunca vino a la iglesia, ¿cómo va a entender lo que le dice? Y ya que le hablaba, él sacó un libro que tenía en el pecho el corazón. El libro del secreto de perdón del pecado, nuevo nacimiento era. Desde ese día, él empezó a leer desde la mañana ese libro. Fue la tarde, fue de noche. Nunca fue a la iglesia, no conocía, no entendía lo que estaba diciendo. Y le despertaba. Mañana vamos a hablar. Sí, a ver, explícame. Y le explicaba y así seguía leyendo. Y cuando amanecía en el mundo, es posible, no tenía ningún pecado. Estaba muy feliz. Leyendo la Biblia cuando no entendía, mañana. Pero así él obtuvo el perdón del pecado. El hombre que obtuvo la pena de muerte recibió la ejecución, pero esta persona ahora no sabía lo que era la iglesia. Ahora él
Era el momento para terminar la temporada de la cárcel. Y había gente que cometió crimen y estaba en la cárcel. Cuando salían a la sociedad, dentro de un mes volvían. Algunos apurados salían de mañana, volvían a la noche. Y me había mandado una carta mirando la dirección que estaba en el libro. Yo obtuve el perdón del pecado. ¿Usted me puede ayudar a mí? Y yo le enseñé la dirección y le dije, cuando salgas de la cárcel, acércate a nuestra iglesia. Él escribió la carta a su padre. Padre, yo salgo en tal fecha y yo le voy a servir bien a usted, padre. A sus amigos también le escribió. Yo en tal fecha salgo. Vamos a encontrarnos. Y se acordó. Seguramente si salgo voy a tomar. Y si tomo voy a cometer realmente un error. Estaba nervioso y me envió a mí. Le enseñé la dirección y cuando salgas de la cárcel vas a venir a la iglesia. El hermano vino junto a mí. Teníamos una habitación vacía y le dije para que use. Este hermano estaba muy feliz en la iglesia. Comúnmente cuando salía y tomaba, realmente iba a cometer un error y iba a volver a la cárcel. Pero durante un año estaba en la iglesia y estaba muy feliz. Él limpiaba toda la iglesia y pasó un año. ¡Ey! Durante un año no fui a la cárcel. Completamente era un nuevo hombre. Él vino a la escuela misionera y él fue muy obediente, muy fiel en la clase después de que se graduó, ya que había una señorita muy buena y ambos se casaron. Cuando yo me pongo a pensar, realmente soy muy feliz. Él está aquí sentado. Después les contaré. Este hermano, mientras que está poniendo los ojos en Jesús, su vida también por completo ha cambiado. Cuando él no conocía a Jesús, él se encargaba en la calefacción para prender la leña. Entonces, él cortó una barra de metal y eso lo sepultó en la tierra. Y las veces que tenía oportunidad, siempre eso limaba y le puso en el cuello del guardia que le molestaba. Le dijo que le mataría y estaba temblando. Y luego entró a la habitación con el guardia. A la madrugada, con una columna, habían roto la pared. La pared se derrumbó y ambas personas vivieron. Después de que obtuvo el perdón del pecado, vino a la misión y recibió el entrenamiento en la escuela misionera. Por más que yo lo vea, él es un siervo muy precioso de Dios. Toda la fe de confianza desapareciendo. Wow, pasó 3 meses, no fui a la cárcel. Aquellas personas que terminaron al momento, esas personas que salen de la cárcel entran, cometen errores. Pero yo todavía no entro, pasó un mes. Pasó 6 meses, todavía no fui a la cárcel. Pasó un año, no fui a la cárcel. Viniendo a él, la escuela misionera ha sido muy precioso. Mientras que vivía por el Evangelio, era muy bello. Desechando el corazón de confiar en sí. Cuando tiene el corazón de apoyarse en Jesús, aquella persona casi
se acerca a Jesús. Por más que vea, es más joven que yo. Es realmente hace muy poco que se convirtió en pastor. Tiene una trayectoria de haberse peleado, pero Dios ha obrado en él y es increíble. Mientras que yo trabajo con Dios, he experimentado en gran manera la obra que Dios ha hecho. Dentro de la iglesia, 10, 100 veces son mejores que yo y esas personas son formados y estoy agradecido. Hemos obtenido la salvación por la sangre de Jesús. Y ese corazón de agradecimiento, aquellas personas que lo tienen guardado en sí. Yo tendría que haber estado en miles de ocasiones en la cárcel, pero uno se pone tan contento. Se casó, tiene hijos, tiene familia y luego viniendo a la escuela misionera. Es un siervo precioso de Dios. Esto no es una obra del hombre. Dios debe hacerlo. Ahora, el confiar en nosotros. Nosotros tratamos de hacer algo con nuestro empeño, pero es del perdón del pecado. Si uno se esfuerza para obtener el perdón del pecado, eso no es salvación. Uno no hace absolutamente nada, ya que Jesús murió por su pecado. El pecado ha sido perdonado y ya que Él no me desecha, Él me guía. El que haga bien, el que me empeñe, el que me determine, eso no tiene nada que ver. Ahora el Señor Jesús ha ido al estanque de Bethesda. Hay dos tipos de personas. Mucha gente está esperando a que el agua se agite. Cuando se agite el agua, yo voy a ser el primero en entrar. En esta ocasión, entonces yo me voy a curar. Está confiando en su poder. Esa persona que no puede creer en su poder es el enfermo de 38 años. Va en busca de aquella persona. ¿Tú quieres curarte? ¿Qué le dice el hermano? Señor, entre tanto que el agua realmente se agita, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Me dice que me levante. El Señor Jesús. Yo no puedo caminar. Yo no puedo caminar. Algo muy importante es, todo lo que nosotros hacemos tiene un límite. Dios debe hacerlo para que no tenga límite. Por más que tratemos de lavar el pecado, perfectamente no puede ser lavado. El Señor Jesús, cuando muere en la cruz, todos nuestros antepasados, todos, Él murió en la cruz por ellos. Él ha sido el Señor Jesús. Me ha perfeccionado para siempre a mí. Me ha santificado a mí. Estamos tan agradecidos porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Estamos tan agradecidos cuando la Biblia nos dice justo, somos justos. Amén. Si en la Biblia dice que nos lavó el pecado, nos lavó el pecado. Habiendo tenido eterna redención, ha perdonado nuestro pecado para siempre. Por eso creemos en Jesucristo. El Señor Jesús muriendo en la cruz ha perdonado nuestro pecado. Si ha perdonado mi pecado en la cruz por completo, ¿seguimos siendo pecadores, sí o no? No, ya no somos pecadores. Absolutamente nada hemos hecho. Pero el Señor Jesús, ya que lo hizo absolutamente todo por nuestro pecado, no solamente lo hizo, sino que perfectamente lavó nuestro pecado para que seamos dignos de ir al cielo. Amén. En medio de ustedes, con la fe, acepten esa verdad. El Señor Jesús
perdonó todo mi pecado en la cruz. Entonces yo no soy pecador. El Señor Jesús está conmigo. El Señor Jesús me está guiando a mí. Yo he leído mucho la Biblia. Hoy en día, ahora muchos pastores dicen que son pecadores, pero yo digo que soy justo. Muchas iglesias están viniendo hacia nosotros. En una ocasión, los estudiantes fueron a Eswatini. Ellos realizan la misión con la música. Había graduación de la Universidad Nacional de Eswatini. Y con la música, a ver, vamos a alabar allí. Y le había dicho a los organizadores, en Corea cantamos muy bien. Vinimos para cantarle en su graduación. No, le dijo. ¿Por qué? Hoy el rey viene a la graduación. Y ya que le dimos el programa a él, nadie puede cambiar el programa. Está bien, entonces solamente vamos a estar mirando la graduación. Después de un tiempo vino esa persona, se acercó. El presidente todavía no vino, pero ya ha venido todo el público. ¿Ustedes quieren cantar? Está bien. ¿Cuánta canción quiere que cante? ¿Cuánto? 3 canciones lo pueden hacer. Oh, bueno. Cantaron la primera canción. Ellos cantan muy bien. Son 2 estudiantes. Cantaron hasta la mitad la segunda canción y vino el rey. El rey no dijo nada cuando ellos cantaban y se sentó. Cantaron la tercera canción. El rey está sentado allí. Y acabó. El rey después de que acabó todo, aquellas estudiantes que cantaban, a ver, llámela. El rey estaba feliz. ¿De qué país viniste? Vinimos de Corea. Y empezó a explicarle. Y la palabra que dijo. El pastor de la iglesia ama a este país. Después de 10 días visitará este país. Y el rey le dijo al secretario, el día que el pastor venga trayendo al pastor. Yo me bajé del avión. ¿Usted es octupar? A ver, sígame. Y él me llevó a la sala VIP y me dijo, el rey quiere que usted vaya. Y yo me encontré con el rey. Él estaba allí. Todos entraban agachados delante de él. Yo que en el cuartel practiqué bastante para agachar y caminar, pero el secretario me dijo, es una regla para los extranjeros, ellos deben caminar. Me encontré con el rey. Me encontré con el rey. Uno necesita 40 minutos para predicar el evangelio. Y yo sentado le iba predicando. Mire, el que está allí parado atrás es bien cercano a mí. Cuando yo hablo en coreano, él cambia a inglés y mostrándole la Biblia. Él me miraba fuertemente, el rey. Y yo le prediqué la palabra. Comúnmente tenemos 40 minutos cuando nos encontramos con los presidentes. Terminando 40 minutos, ahora trato de salir. Y yo terminé de hablar. Y el rey me dijo, pastor, usted verdaderamente es el siervo de Dios. ¿Podría predicarme un poco más la palabra? ¿Por qué no? Claro que sí. Y durante 1 hora le voy predicando. Y él oía. ¿Una vez más puede hacerlo, pastor? 30 minutos. Recibiendo el perdón del pecado. Estaba muy feliz. Ahora,
Sea cuando fuere, cuando voy allí, Él se encuentra conmigo. ¿Y luego qué ocurrió? Había como 2000 iglesias en ese país. Los pastores de 2000 iglesias se encontraban en ese lugar. Durante 2 horas yo prediqué el Evangelio. En 2000 iglesias dijeron, todos vamos a pertenecer a la misión Buenas Nuevas. Todos pertenecen a nuestra iglesia. Enviando a algunos pastores allá. Visitando a algunos pastores. Queremos predicar el Evangelio. La vez pasada yo fui allá. Dios abre muchas puertas, ya que Él directamente no lo puede hacer en nosotros. Mediante su siervo se goza en predicar este evangelio. Ustedes también ahora, si han obtenido el perdón del pecado, detalladamente expliquen cómo el pecado de ustedes fue lavado. No es que uno hace algo para obtener el perdón del pecado. Jesús recibió el castigo por nuestro pecado, por lo cual fue lavado el pecado. Dios nos dice justos a nosotros. Dios dice que no se acuerda de nuestros pecados. Si así lo hacemos, si practicando un poquito más lo hacen, oyendo la palabra de ustedes, habrá mucha gente que obtenga el perdón del pecado. Es muy fácil, es simple. La vez pasada, en India realicé la campaña. Miles de personas se reunieron. Hace poco fui a India. 300,000 personas se juntaron. Estaban felices oyendo el Evangelio. Esto fue cuando fui la primera vez. Recibiendo la salvación, estaban felices. En Estados Unidos también los pastores me invitan para obtener el perdón del pecado. Hay mucha gente, muchas personas están felices y están recibiendo el perdón del pecado. Mucha gente llora diciendo, Señor, perdóneme de mis pecados. Pero en la Biblia dice claramente, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El Señor Jesús fue crucificado y perfectamente nos ha perdonado. Y le ha dejado perfectamente santos. Esto es la palabra de Dios. Dios lo dijo. Nos ha perfeccionado para siempre. No es que no cometimos pecado, cometimos mucho pecado. Robé, mentí. Pero el Señor me dice que soy santo para siempre. Si me dice justo, soy justo. ¿No es maravilloso? Hoy en día, muchas iglesias están regresando a nuestra iglesia. No había gente que predique de esta manera al comienzo. Muchos, tras mi sermón en Corea, dice que hay muchos pastores que me imitan mucho. ¿Qué les parece? ¿Qué tanto que me imiten? Lo importante es que obtengan el perdón del pecado. Si hay alguien que muere alrededor de ustedes, si hay alguien que no obtuvo el perdón del pecado, abriendo la Biblia, cuéntenle, hablen con él. ¿Qué dice en la Biblia? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Dice que nuestro pecado fue perdonado por la sangre del Señor Jesús. Dice que no se acuerda. ¿Por qué continuamente insistes para que se acuerde de su pecado? Obtuvimos el perdón del pecado. Cuando era pequeño, iba para recoger la manzana, el caqui ajeno, y yo pensaba que iría al infierno. Y yo creí de que mi pecado fue perdonado. Y decían los pastores que eran pecadores, pero yo dije que no era pecador.
Si decimos que somos pecadores, la muerte de Jesús sería vano. No murió en vano. Perfectamente nos perdonó del pecado y dice así. Entonces nuestro pecado fue perdonado por una emoción, por algo que sentimos. No se fijen en ello. Crean en la palabra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora Dios nos ha perdonado para siempre. No digan de que son pecadores. Digan, gracias porque me ha perdonado. Aunque sea con con este versículo simplemente. Aquí dice hizo, se refiere a Jesús. Jesús se entregó su cuerpo y nos lavó y nos ha lavado para siempre. Somos perfectos. Así dice la Biblia. Crean en ello, díganle. Mediante ustedes, esta manifestación del Evangelio cuando se expanda en Estados Unidos también. Muchos pastores están oyendo nuestro sermón y han obtenido el perdón del pecado. Y hay muchos pastores en Estados Unidos que quieren unirse a nuestra iglesia. Queremos anunciar el Evangelio para que todas las personas de Estados Unidos reciban la salvación. Muchos misioneros están trabajando. Quisiera enviar a más misioneros. Y que todos reciban el perdón del pecado en Estados Unidos. Que en México también reciban la salvación. Todos, México, otros países. Confío que Dios nos va a bendecir. Amados, yo soy feliz. No anunciando una triste noticia, unas buenas nuevas, anunciando buenas nuevas. Cuando veo el rostro feliz de ustedes, realmente son preciosos. El Señor nos da la sonrisa en los labios. Deberíamos de ser malditos por el pecado, pero Jesús recibió toda maldición y nos ha dejado limpios, y así dice la Biblia. No es ser humilde. No es ser humilde decir que son pecadores, es negar la cruz de Jesús. Crean en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Dios Padre Santo, solamente conocíamos nuestro ser. Teníamos miedo por nuestro pecado y teníamos tristeza. Pero en la Biblia, enviando al Señor Jesús, muriendo en la cruz, todo nuestro pecado ha sido perdonado y así está escrito. Si en la Biblia dice que fue perdonado nuestro pecado, es cierto que fue perdonado. Todos los hermanos que están aquí, bendígalos, anunciando este evangelio, obteniendo el perdón del pecado. Queremos que este país se llene por el evangelio. Y Estados Unidos, que empezó con el evangelio, es un país tan bello. Que todos obtengan el perdón del pecado en Estados Unidos y que puedan ir al cielo. Queremos que les bendiga. Señor, le agradecemos. Le agradecemos porque nos ha rescatado el pecado. Dentro de los hermanos amados, queremos que sobreabunde la gracia del Señor infinita. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.